Buenas noches, bienvenidos a una videoconferencia más que organiza Desarrollo Global. Les saluda Sofía Meléndez y como todos los viernes tengo el agrado y el placer de acompañarlos en su capacitación. ¿Sí? En esta oportunidad me encuentro muy bien acompañada de nuestro amigo, de César Negrete Venegas. Él es economista de profesión. Chicos, buenas noches. Buenas noches. Sí, estoy bien, bastante contento después de un tiempo volver para conversar y un poco la idea de esta capacitación, videoconferencia. Es más un conversatorio, exacto, ¿no? Que lo interesante es la participación de ustedes, las preguntas, las consultas para poder resolverlas y darles un esquema general de un poco algunas cosas que han ido cambiando en el tema del SNP, ¿no? Para que les puede servir para la actividad propia de ustedes, en el caso de los que trabajan en la administración pública, y para aquellos que están estudiando como referencia para posibles oportunidades laborales que puedan tener culminando sus estudios. Ustedes saben, los que ya han tenido oportunidad de estar en las videoconferencias o en los cursos que hemos estado dictando, soy de los que les gusta que ustedes participen bastante, así que todas las preguntas que ustedes quieran hacer, bienvenidas y se van a contestar. ¿Cuál es el contenido un poco de esta exposición o este conversatorio? Vamos a ver un poco qué son los proyectos de inversión pública, que es, digamos, la parte inicial. ¿Qué son los tipos de proyectos de inversión pública? ¿Cuáles son los tipos de proyectos que hay? Los beneficios de los proyectos, el tipo de metodologías que hay actualmente y que se usan. Para eso les voy a dar algunos ejemplos de los que hemos estado trabajando, que me ha tocado tanto con la cooperación internacional como en la misma institución donde he estado laborando. Las formas de financiamiento, que a veces tenemos ese problema en las instituciones públicas, saber cómo vamos a financiar nuestros proyectos. Un tema que es interesante ahora, las APPs que están muy de moda y cómo de alguna forma pueden acomodarse o entrelazarse con lo que es el SNP. Y el medio ambiente y los proyectos. Actualmente todos los proyectos están siempre ligados a lo que es el tema ambiental, ya que ahora está de moda y en algunos casos hablan hasta de lo que es el SNP verde, que es un tema que ya se va a estar comenzando a tocar desde ahora, ya está comenzando, en 2016 ya va a entrar con fuerza lo que es el SNP verde. Entonces, ¿qué son proyectos de inversión pública? ¿No? Como ustedes saben, es una inversión, un gasto, una intervención limitada en el tiempo que genera o de alguna forma va dirigida a resolver un problema o un servicio que realiza una institución. Va a depender del tipo de institución, el tipo de servicio al cual va a atender. Si es un hospital, el servicio que brinda es el servicio de salud. ¿Qué pasaba antes? Siempre, y los que alguna vez han trabajado en el tema de proyectos o han visto proyectos anteriormente, antes cuando habría un proyecto nosotros decíamos construcción del canal de riego X, o construcción del hospital tal, construcción de pistas y veredas. Ahora ha cambiado porque nosotros como Estado no construimos hospitales, no construimos carreteras, no construimos colegios solamente por construir. Lo que brindamos es un servicio público y el servicio es el servicio de acceso vial, el servicio de salud, el servicio de educación. Entonces, hace poco se ha modificado las terminologías y los proyectos van más dirigidos a analizar el servicio que brindan. Entonces, ¿qué es un proyecto de servicio público? Es un proyecto de inversión pública. ¿Es un gasto o es una inversión? Es una inversión. ¿Por qué es una inversión? Porque es una intervención del Estado durante un tiempo limitado. Gasto es cuando de alguna forma es permanente. ¿Y por qué no le decimos gasto? Porque dicen, no, yo estoy gastando plata. Porque lo que busca es generar una rentabilidad, que puede ser rentabilidad social, rentabilidad económica. Entonces, cuando uno en la vida diaria, uno hace un gasto, no espera un retorno o un beneficio, solamente gasta la plata. Una inversión no genera que uno espera que le genere una rentabilidad. Por eso la diferencia y por eso se llama inversión pública. El Estado invierte dinero, ¿no? Pone recursos económicos para generar un beneficio al Estado, que en este caso es la población, ¿no? Privado o público, los proyectos están hechos por entidades públicas. No podemos intervenir en actividades privadas.
Existen muchas veces casos en que dicen, señor, yo quiero, yo tengo mi chacra, eso pasa normalmente en provincia, tengo mi chacra y quiero que usted me ponga un canal de riego, me dé un tractor para poder cultivar. No se puede porque eso es intervención en un privado, son acciones netamente privadas. Nosotros intervenimos en cosas que de alguna forma generen beneficios a la sociedad. Más adelante les voy a comentar cómo tú puedes capaz lograr ese tractor que quieres o ese sistema de riego que quieres sin que esté ligado o se considere un proyecto de inversión privada. Eso se lo vamos a explicar más adelante porque son algunos truquitos que uno usa en el mismo trabajo para poder de alguna forma, como dicen, ¿no?, sacarle un poco la vuelta a la norma sin tener que transgredir la ley. Son algunos tips que le vamos a contar más adelante. Gasto corriente o gasto de inversión. El proyecto es gasto de inversión. Gasto corriente es cuando es algo permanente en el tiempo. El proyecto de inversión, como es limitado, yo construyo el colegio, yo construyo la infraestructura, lo equipo y ahí acabó la inversión. El gasto corriente es cuando es una actividad propia de la institución. Yo no puedo gastar plata, ejemplo, en pagar personal de mi institución. Por ejemplo, una municipalidad no puede gastar plata como proyectos para lo que es el sueldo del personal que tiene o para el servicio de limpieza de la municipalidad, pero sí puede considerar como una inversión el construir un auditorio o el ampliar las instalaciones de la municipalidad. Entonces, también hay que diferenciar qué es gasto corriente y qué es inversión. Igualmente, dentro de lo que es la parte presupuestal, no puedo yo gastar la plata de inversión en gasto corriente, ¿no? Eso legalmente hablando es malversación de fondos. Sin embargo, se han dado muchos casos que más adelante también les comentaremos en la experiencia que hemos tenido. Operación y mantenimiento. No podemos considerar como proyecto de inversión pública operación y mantenimiento. ¿Cuál es la diferencia? La inversión es la construcción o la implementación del servicio que se quiere dar. Que en este caso, si yo quiero dar un servicio de salud y eso implica construir una posta médica, la inversión es en la construcción de la posta médica. La operación y mantenimiento son los gastos tanto en lo que es el personal, agua, luz y los servicios básicos, los cuales son permanentes, mientras que la construcción yo la puedo hacer en un mes, 3 meses, un año y ahí termina la construcción o la inversión. Entonces hay una diferencia entre lo que es un proyecto de inversión pública que es limitado en el tiempo y lo que le llaman operación y mantenimiento, los gastos permanentes que se dan para que el servicio se esté dando. Y como dice el último renglón, limitado en el tiempo. Un proyecto de inversión pública no es constante. Uno plantea el proyecto por un periodo específico y ahí termina la intervención en el proyecto. Cuando una intervención es permanente y no tiene un fin, entonces eso es operación de mantenimiento o es un gasto corriente de la institución. Tipos de proyectos. Entonces, por temáticas, como leo, los proyectos se han planteado de 4 formas. Mejoramiento del servicio, cuando un servicio institucional se encuentra capaz colapsado o necesita ampliarse, lo que hago es mejorarlo, ¿no? Entonces, se da al servicio específico. Por ejemplo, si yo quiero mejorar mi servicio de salud, entonces digamos que yo tengo un hospital dedicado a la parte de lo que es materno-infantil y quiero mejorarlo, puedo implementar con más camas, poner equipos tecnológicos para poder, ecógrafos por decirlo, ¿no? Entonces estoy mejorando el servicio. Mientras que antes yo podía auscultar a una paciente con un estetoscopio, ¿no? Yo puedo ya ahora tener un ecógrafo, con lo cual mejoro el servicio que estoy brindando, pero sigo brindando el mismo servicio pero con mejor calidad, ¿no? Una creación del servicio es cuando no existe el servicio que se necesita y la sociedad necesita valga la redundancia, necesita contar con el servicio. Ejemplo, a mí me ha pasado que en muchos lugares en la sierra, sobre todo en la Sierra Sur, en las partes donde hay muy difícil es el acceso para ingresar, hay gente que tiene que caminar 2-3 días para llegar a una posta médica. Entonces, para ellos les es necesario tener una posta cerca a su lugar de residencia, porque muchas veces las personas o ya llegan demasiado enfermas, incluso hasta mueren por el tema de no tener el servicio cercano. Entonces, ¿qué se hace? Se crea el servicio que no existe, se construye una posta de por lo menos atención inmediata, y eso se llama creación de servicio, no existe. En una comunidad nueva,
donde no se tiene un servicio. Por ejemplo, hace poco, si ustedes han escuchado las noticias, se han creado varios distritos en el país, en el caso acá cerca en mi Perú, en Ventanilla, pero también en zonas de frontera se han creado distritos. Y esos distritos es muy posible que no cuenten con escuelas, con hospitales, con centros de salud. Entonces se crea el servicio de educación, se crea el servicio de educación donde no existía. Entonces ahí es donde se enmarca este nombre de creación del servicio. En ampliación del servicio se ha dado muchos casos en los cuales uno tiene un servicio básico, digamos, en el tema de salud, que es el más común, o en el tema de educación. Yo tengo, por ejemplo, un colegio de educación primaria en un pueblo pequeño, el cual con el tiempo ha ido creciendo y ahora ya tiene chicos que están en un nivel secundario. Entonces lo que hago es amplío mi servicio educativo, construyo la parte de educación secundaria y el servicio de educación lo estoy ampliando, porque ya no solamente abarca primaria, sino lo amplío a que abarque secundaria. Entonces, para este caso se aplicaría la ampliación del servicio educativo. Y la recuperación del servicio normalmente se da en lo que son servicios básicos, tipo agua, desagüe, que por el tiempo, y ustedes pueden escucharlo, hace poco hubo una rotura de una cañería de agua en Sarita Colonia, en el Callao, y se estuvieron inundando las casas. Más de una vez ha pasado que se rompe una tubería de desagüe y genera inundaciones en diferentes zonas de Lima. Entonces, estos proyectos son principalmente para este tipo de acciones. Recuperan un servicio que ya por el tiempo está en mal estado, está en forma deficiente, y lo que hacen es hacer los cambios para que se recupere el servicio y comience a funcionar como era antes, ¿no? Entonces, digamos, son las cuatro temáticas o las 4 terminologías que se utilizan actualmente para el tema de proyectos. Acá tenemos lo que llamamos los beneficios. ¿Qué tipos de beneficios son los que utilizamos? Por lo menos para lo que es medir los proyectos. Tenemos los beneficios sociales, los beneficios económicos, los beneficios ambientales, que son algunos proyectos nuevos que han salido, y los mandatos legales. ¿Por qué no hablamos de beneficio en este caso? Ahora lo vamos a explicar. Primero vamos a comenzar con los beneficios sociales. Muchas veces tenemos proyectos que no necesariamente generan un ingreso o una reducción de gastos, de costos, de dinero. Entonces uno dice, pero ¿por qué es rentable? ¿Por qué tenemos que hacer un proyecto si no genera ingresos? Es un gasto. Entonces hay proyectos, por ejemplo, un proyecto que puede ser para recuperar o mejorar la calidad de vida de cierta población que está afectada por muchos pandilleros, por ejemplo, ¿no? O por jóvenes que no tienen mayor actividad, y eso genera pandillaje, delincuencia. Entonces uno puede hacer un proyecto de inversión pública que esté dirigido de alguna forma a generarle oportunidades, rescatar a estos jóvenes y darles cierta capacitación para que puedan de alguna forma salir de este problema de lo que es la delincuencia, el pandillaje, y generen oportunidades laborales. Entonces, ese proyecto no va a generar un ingreso económico o no va a generar rentabilidad económica, pero sí generan beneficios sociales porque generan reducción de la delincuencia, reducción de incidencia de jóvenes en pandillas. Entonces, hay ratios de medición en los cuales sí se genera un beneficio, pero un beneficio social. Lo ideal, que también se aplica en los beneficios ambientales, es hacer valoración económica de estos impactos. Actualmente hay muy pocas personas que manejan esta metodología, por lo tanto, normalmente se usa lo que le llaman el costo-efectividad. Es eficiente este proyecto, sí genera beneficios sociales, por lo tanto, el proyecto es viable. Los beneficios económicos, esos son los más sencillos. Los beneficios económicos normalmente están ligados a proyectos que generan algún ingreso. Por ejemplo, el proyecto de un hospital genera ingresos porque el hospital normalmente cobra un monto por la atención, un monto mínimo, menos que una clínica particular, pero genera ingresos y por lo tanto uno puede ver los ingresos que genera estas atenciones con respecto a la inversión que uno hace. Y haciendo un cálculo financiero puede saber si es que el valor actual de esa inversión cubre la cantidad de dinero que voy a invertir. También se da para los proyectos productivos, que estos proyectos sí
tienen un ingreso económico desde el punto de vista que uno lo vea. Puede ser por medio que genera más ingresos o por medio que reduce costos. Entonces se puede analizar el tema de cuánto es el beneficio que se da. Y para darles un ejemplo, actualmente estoy asesorando a la UNOPS en la elaboración de un proyecto de inversión pública en Tarapoto, en San Martín, sobre un canal de riego de más de 40 kilómetros. Más o menos estamos calculando que la inversión de este canal y con todo el proyecto va a bordear más o menos los 70 a 100 millones de soles, ¿no? Entonces, nosotros estamos analizando desde dos puntos de vista. Uno es con respecto a la mejora de los ingresos que se va a dar a los agricultores en función a la optimización de sus cultivos. O sea, si yo antes gastaba 100 para ganar 120, la idea es que gasten 80 para generar los mismos 120. Y la rentabilidad económica está en esa reducción de costo o digamos el ratio de incremento del beneficio, de la rentabilidad de su inversión. Y otra forma que lo estamos evaluando es con respecto a la reducción de costos de operación y mantenimiento. Si yo tengo un canal en el estado en el que está actualmente y voy a estar parchando, arreglando por pedazos, esos arreglos, ese mantenimiento periódico es mucho más alto que si yo invierto los 100 millones en tener el canal totalmente en cemento y la operación de mantenimiento va a ser mínima. Y a lo largo de los 20 años, el costo de tener el canal en mal estado es mucho más alto que el invertir los 100 millones y tener una operación y mantenimiento mínima. Entonces, en este caso, se evalúa los beneficios económicos en relación a los costos evitados. Cuánto menos de dinero voy a gastar en mantener este proyecto. Entonces, digamos, es más fácil medir el tema de beneficios económicos en proyectos en los cuales de alguna forma hay algún tipo de ingreso que se pueda demostrar. En el caso de los beneficios ambientales, hace poco se han aprobado unas guías para proyectos ecosistémicos, proyectos que, digamos, los beneficiarios no son las personas, no es la sociedad, sino es los habitantes de cierto medio, que en este caso los animales, las plantas. Esta guía no tiene mucho tiempo de aprobada. Antes de salir del Ministerio o del sector ambiente a pasar al sector educación, recién se había aprobado esta guía, y lo que busca es poder intervenir en proyectos de conservación ecológica, de conservación ambiental, dentro del marco del SNIP. Porque antes decían, no, ¿quién es el beneficiario? ¿Cuál es el servicio que brindas? No puede ser un proyecto de inversión pública porque no hay ninguna persona que se beneficie de ese proyecto. Entonces, nos hemos dado cuenta de que no solamente son las personas, el medio ambiente, conservar el medio ambiente de alguna forma afecta a nosotros como personas, a todos los que de alguna forma se relacionan con este ambiente. Entonces, lo que ha hecho el MEF es aceptar que se puedan hacer proyectos de inversión pública de conservación de medios naturales. Entonces, ya ahora se está aplicando el tema de beneficios ambientales, ¿no? Normalmente estos proyectos se evalúan por medio de valorizar cuánto es el beneficio que genera el tener un ambiente sano, ¿no? Que en algunos casos se podría ver desde el punto de vista de los bonos de carbono. Yo puedo evaluar cuánto me generaría por medio de bonos de carbono el conservar cierta área natural de bosque, ¿no? Entonces se podría evaluar desde ese punto de vista. Lo que buscan son beneficios ambientales. Entonces, estos son lo que le llaman actualmente el SNIP verde. El SNIP verde ya están buscando proyectos más ligados a lo que es la conservación ambiental, o que estén bastante ligados o que tengan un componente bastante alto de conservación ambiental. Entonces, recién se están armando las guías para lo que le llaman el SNIP verde, y seguro que en el 2016 ya va a aparecer con más fuerza. Entonces, es bueno que muchos de ustedes que están interesados en entrar en ese tema de proyectos se vayan informando, porque prácticamente no hay especialistas en este tipo de proyectos, y va a haber mucha demanda en el 2016 de este tipo de formuladores para hacer lo que le llaman el SNIP verde. Y los mandatos legales. Estos son, si bien es cierto, pueden ser cualquiera de los proyectos que están
dentro de la explicación, cualquiera de los tres tipos de proyectos. Estos son intervenciones que en muchos casos no necesariamente pueden ser viables económicamente o socialmente, pero existe un mandato legal que genera responsabilidad que obliga a la ejecución de estos proyectos. Por ejemplo, los proyectos de disposición final de residuos sólidos, que de acuerdo a la ley de municipalidades es responsabilidad de las municipalidades provinciales, que son las encargadas de tener que buscar dónde hacer la disposición final de residuos sólidos, que implica no necesariamente recolección, pero sí el traslado y el mantener un relleno sanitario donde se echen estos residuos. Como es responsabilidad, puede generar que incluso se le denuncie penalmente al alcalde provincial si no toma en consideración y no toma las acciones para poder tener una disposición final adecuada de los residuos. Entonces, para estos casos, no te pones a pensar que si el proyecto es viable o no, sino es una necesidad y es una obligación legal el poder cumplir. Entonces, hay algunas veces que por mandatos legales que están dentro de las normas que de alguna forma rigen a las instituciones, uno tiene que generar proyectos de inversión y ejecutarlos, ¿no? Exactamente, profesor. Hasta el momento, ¿tienen alguna pregunta? Por favor, ¿no? Podemos... Sí, hay varias consultas. Yo sí les pediría, les pediría a cada uno de ustedes que cuando realicen las consultas, por favor, que sea todo en un párrafo, ¿sí? Porque yo sé que a veces nos emocionamos y escribimos, pero lo más importante es que se pueda entender la pregunta, la consulta, ¿sí? Así que, a ver, por ejemplo, los hospitales generan ingresos, por lo tanto se evalúa por costo-beneficio, ¿no? Bueno, exactamente, eso sí es cierto, exactamente. ¿no? Claro, es lo que estábamos hablando. A ver, bueno, por aquí nos comentan, sí, pues se debe impulsar más la inversión en proyectos productivos. A ver, Carola de Tacna, ¿cuánto es el tiempo máximo para mantener un PIB con código que no se haya llegado a ejecutar? Actualmente ha cambiado las normas. Si estás dentro de lo que es el nuevo formato SNIP 5, SNIP 7 para poder formular a nivel de perfil o a nivel de factibilidad, tienes 2 años desde la viabilidad del proyecto para poder continuar y que no se deshabilite, ¿no? En este caso, el proyecto que estamos ejecutando en San Martín, justo pasó eso. Se aprobó en el 2010 y se hizo un convenio con UNOPS. La ANA hizo un convenio con UNOPS para poder hacer la factibilidad de este proyecto, pero no se habían percatado de que primero había cambiado la normativa y segundo eran más de 3 años que tenía el proyecto, porque en la antigua normativa eran 3 años. Por lo tanto, cuando comenzaron el proyecto y después de un tiempo que hicieron la convocatoria y me contrataron para poder hacer la consultoría, lo primero que hice, como tiene que hacer cualquier especialista en SNIP, es pedir el código SNIP y verificar la ficha como está en el sistema, en el banco de proyectos. Y resulta que no aparecía. Entonces, como no aparecía, metí a búsqueda avanzada del SNIP y encontramos de que estaba deshabilitado, ¿no? Entonces se ha tenido que hacer todo un procedimiento para poder habilitar nuevamente el proyecto y así dentro de la nueva normativa hacer su plan de trabajo y comenzar a elaborar la factibilidad. El hecho de que no tenía un especialista en SNIP estaba originando de que ellos ya comiencen a elaborar la factibilidad y sin embargo, si ellos la terminaban, no iban a poder entregarla, o por lo menos no iban a poder continuar con el proceso porque el proyecto se encontraba deshabilitado. Y ese mismo caso pasó con un proyecto en lanchas que se en Ica, que tenía el mismo problema. Entonces, con la nueva norma son 2 años, antes era 3 años. Entonces, lo que uno tiene que hacer es siempre verificar que el proyecto dentro del banco de proyectos se encuentre habilitado, ¿no? Ahora, con respecto a los proyectos productivos, que justo uno de ustedes dijo que hay que incentivar. Efectivamente, hay que incentivar, hay que fomentar mayor cantidad de proyectos productivos. Uno de los inconvenientes que normalmente pasa es que el MEF considera que la intervención en proyectos productivos son intervenciones en proyectos privados y por lo tanto los proyectos de inversión pública no pueden ingresar porque es plata del Estado. Y justo es el comentario que les decía a ustedes con respecto al tractor, con respecto al riego tecnificado. Entonces, ¿nosotros qué hicimos? Eso se los digo como experiencia, que ya ha sido hace como 6, 7 años atrás, si no me equivoco, que hicimos ese proyecto. Nosotros
la norma te dice de que tú no puedes intervenir gastando plata en privados, pero sí te dice que los proyectos de inversión pública en el esquema productivo deben ir dirigidos a fortalecer uno de los eslabones de la cadena productiva que estén débiles y que sean competencia de intervención, en este caso, del Estado. Entonces, ¿cómo interviene el Estado principalmente en temas productivos? Por medio de capacitación o fortalecimiento de capacidades. Entonces, como es, digamos, la forma más directa para intervenir y es donde de alguna forma la norma sí te autoriza, lo que hicimos es analizar cómo estaba el proyecto y darle la forma que pedía el SNIP. En este caso, lo que se quería era, los agricultores querían su tractor, querían sus maquinarias, querían que les demos semillas para poder cultivar, porque ellos habían obtenido 100.000 soles por lo que en esa época eran reparaciones colectivas, ¿no? Un poco de efecto del terrorismo. Entonces le implementamos un proyecto que nosotros le denominamos módulos demostrativos, un proyecto de desarrollo de capacidades, que tenía como fin el hacer módulos demostrativos de crianza de cuyes, de crianza de ganado vacuno y de siembra de lo que era papa, quinoa y 2 productos más. Entonces, ¿cómo fue la figura? ¿Cómo hicimos nosotros para poder, como quien dice, sin romper la ley, doblarlo un poco y poder lograr el objetivo que querían los agricultores? Lo que planteamos es un módulo demostrativo, un proyecto de capacitación. Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿no? Si ustedes quieren enseñar computación, ¿ustedes lo pueden enseñar escribiendo en la pizarra o necesitan adquirir computadoras? Entonces, la práctica, nos vamos a la práctica. Exactamente. De todas maneras. Si ustedes quieren hacer un proyecto en el cual van a enseñar a coser a unas madres de familia, ¿qué necesitan tener primero para enseñarles a coser? Las máquinas de coser. Entonces nosotros planteamos un proyecto de capacitación en estos puntos que habíamos dicho y le dijimos, para yo poderles enseñarles a cultivar, necesito trabajar la tierra, arar. Y como ellos no cuentan con equipos, yo como proyecto necesito comprar un tractor que sirva para poder preparar la tierra, hacer los surcos y poder capacitarlos. Al igual que necesito herramientas para poder enseñarles cómo manejarlas. En el mismo caso, para el tema de la crianza de cuyes, le dijimos, tenemos que comprar a los cuyes y armar todo lo que son la parte de la crianza, porque si no, ¿cómo les enseño cómo se manejan, cómo se le alimenta? Entonces, cuando el MEF dijo, ¿es un proyecto privado? No. El proyecto es un proyecto de capacitación. Que yo necesite comprar esos bienes para poder capacitarlos es necesario. No puedo yo capacitar, y el mismo ejemplo que les dije a ustedes, le dije a ellos, yo no puedo enseñar computación si no tengo computadoras. Yo no le estoy regalando las computadoras son parte del material que necesito para mi desarrollo de capacidades. Y lo que hicimos es adquirir todos estos bienes dentro del proyecto para poder capacitarlos. Entonces, ya estamos hablando, como le dije, algo de 6-7 años que ha pasado este proyecto. Hasta lo que yo sé, ya se terminó el tiempo de vida del proyecto, y lo que hemos hecho, y es una recomendación que cuando me pregunten voy a decir yo nunca la dije, es que al término del proyecto hicimos, contablemente ya pierde valor todos los bienes y por lo tanto los transferimos en cesión de uso a la comunidad. Por lo tanto, logramos lo que ellos querían, tener su tractor, tener sus vacas, tener todo, y adicionalmente lo que hicimos es capacitarlos. Y para el SNIP cumplí con la norma. Lo que hice es fortalecer la parte más débil de la cadena productiva, que era el desarrollo de capacidades o el fortalecimiento de capacidades. Entonces es un pequeño ejemplo de lo que se puede hacer cuando tú analizas bien el SNIP y tratas de tomar experiencias de otros lados para poder lograr un beneficio o un proyecto. Claro que sí. Bueno, de verdad que nos están lloviendo las consultas, yo no sé, hay tantas por aquí. Ah, muy bien, muy bien. Por aquí me preguntan lo del hospital de Moyobamba, no sé si usted tiene conocimiento. Bueno, ¿cuál es el problema, dicen, del proyecto del hospital de Moyobamba, cuya obra se ha paralizado? A ver si de repente nos puedes dar algunos indicios. No sabríamos. Hermano, sí. Pero si tuvieras algo de información, claro, podría yo analizártelo y decirte cuál podría ser el problema. Todo en un párrafo, por favor, porque como nos escriben tantas personas, es por partes, no podemos leer la información. Ahora recuerden que por interno también nos escribe, entonces es importante que todo esté en un párrafo, sí, por favor, para poder leerlo.
a ver, ¿y los bienes dónde quedan a nombre? Uh-huh. Bueno, hay varias preguntas. Sí, a ver. Creo que no nos vamos a meter en ese tema porque, o no sé si... A ver, ¿qué opina de la reformulación del SNIP propuesta por PPK? A ver, vamos a ver. El SNIP, si bien es cierto, nació como una forma, un sistema para mejorar lo que es la inversión pública o el gasto del dinero. Como todo sistema nuevo tiene sus deficiencias, no es perfecto, ¿no? Entonces yo pienso que sí, se debería analizar, se debería de alguna forma mejorar, ¿no? Reformular sin necesidad de quitar los controles y las evaluaciones que se tienen que hacer. O sea, por lo menos no he podido escuchar bien cuál es la propuesta, pero desde mi punto de vista sí se debería reformular. Un ejemplo bien clásico que mucho se da: la Contraloría General de la República tiene sus especialistas, sus jefes de OSI en cada institución pública grande, los cuales los paga él mismo. ¿Cuál es la ventaja de tener un especialista pagado por la Contraloría en un gobierno central a un jefe de OSI de una municipalidad distrital o provincial que le paga el mismo alcalde? Que si el especialista que está pagado por la Contraloría encuentra alguna deficiencia, algún robo, alguna incoherencia en lo que están haciendo, lo va a denunciar porque depende directamente de la OSI o de la Contraloría. Mientras que el jefe de OSI de una municipalidad que es pagada por el alcalde va a sentirse limitado porque él es el jefe, él es quien le paga y es quien lo puede de alguna forma remover. Es lo mismo que pasa con el tema del SNIP. Los especialistas o los jefes de OPI dependen directamente de la autoridad que está en ese momento. Entonces muchas veces pasa que el alcalde quiere hacer un proyecto que no necesariamente es bueno o no necesariamente es proyecto de inversión pública, pero sin embargo, por el hecho de que es tu jefe y es de quien dependes, el miedo a perder el trabajo, ¿no?, hace de que tú apruebes proyectos que no necesariamente están bien hechos, bien elaborados. Yo tuve la suerte que durante los 3 años que estuve trabajando en la municipalidad de Lucanas, el alcalde, yo lo conocía desde antes que sea alcalde y tenía la confianza de cuando un proyecto no estaba bien o no me parecía, decirle no lo apruebo y no lo apruebo. Y por más que el consejo y el alcalde me decían no, que lo necesitamos, yo les decía que no, porque no es proyecto y no es proyecto. Entonces, no es esa situación algo común en todas las municipalidades o en todos los gobiernos locales. Por eso que muchas veces se ven proyectos que no son proyectos de inversión pública, que son gastos. Por ejemplo, ustedes han visto que, o han escuchado alguna noticia, en el caso de Charate, que tiene una de las piscinas, una de las mejores piscinas del país después de la del Regatas, en un lugar donde la población no tiene agua potable, ¿no? Incluso tienen una piscina que es un inmenso jacuzzi en una zona de sierra que no tiene mayor sentido. O el monumento a la hamaca que está en Junín, un proyecto que costó 600.000 soles cuando el poder invertir en agua potable para que tenga la población tenía un valor de 100.000 soles, prefirieron gastar 600.000 soles en un monumento que no genera beneficios. Y eso se da muchas veces por desconocimiento o porque la gente prefiere aprobar un proyecto antes de ser retirado de su trabajo. Entonces, hay cosas que hay que mejorar en el SNIP. Definitivamente es un sistema perfectible, ¿no?, pero hay que ver cuáles son las propuestas de cambio, porque tampoco no es como se da el caso que escuché hoy día al candidato Alan García que dijo, voy a desaparecer la SUNEDU. No me parece, porque lo que se está buscando es mejorar la calidad educativa y no podemos retroceder. Que capaz se puede reformular, se puede mejorar, sí, pero tenemos que mantener las cosas que de alguna forma buscan el ser más eficiente al Estado. Claro que sí. Y bueno, ¿qué les parece si continuamos con la exposición? ¿Sí? Avanzamos un poco más y luego ya con la rueda de preguntas, porque sé que tienen muchas interrogantes, me piden acá que prosiga, profesor. Así que vamos a seguir y luego tenemos mejor la rueda de preguntas. Perfecto. ¿Sí? Con todas las preguntas que tengan. Muy bien, muchas gracias. Entonces, ¿cuáles son la metodología de evaluación que normalmente se hace? El costo-beneficio está dado principalmente por lo que es cuánto me genera de ingresos, ¿no?, el proyecto con respecto a lo que yo voy a invertir, ¿no? Se hace por medio de la metodología del BAN, del valor actual. Yo encuentro cuánto es mi inversión actual, cuántos son los ingresos o retornos que se generan y de alguna forma trayéndolos a la fecha actual vemos si es que el proyecto es viable o no, ¿no? Entonces principalmente el costo-beneficio es el más utilizado, como les dije, para el tema de proyectos productivos y para proyectos en los cuales hay algún ingreso que se genere, ¿no?
en este caso un proyecto, un hospital, sí genera ingresos, por lo tanto ahí se puede utilizar esa metodología. Lo que es la metodología de evaluación costo-efectividad, lo que se busca es ver qué tan eficiente es el proyecto cuando no se tiene de alguna forma cómo medir los costos o los ingresos, o no hay ingresos para medir. ¿Cómo lo evalúo? Por medio de costos. ¿Qué hago? Yo evalúo, ejemplo, si tengo dos opciones, es decir, cuánto me cuesta hacer este proyecto, o la alternativa A, y cuánto me cuesta la alternativa B. Y la que a la larga es menos costosa es la más eficiente, porque al final se toma como una alternativa inicial que los dos generan el mismo beneficio o los dos resuelven el problema. Entonces se busca la alternativa menos costosa, ¿no? El incremento de la producción es una forma de también poder medir, ¿no? Tú puedes analizar un proyecto, y es una pregunta que me hizo un especialista en SNIP que estaba evaluando un proyecto. Tú puedes hacerlo por medio de un incremento de la producción. ¿Qué tanto este proyecto que va a intervenir va a generar un incremento de la producción, ¿no? Entonces, ¿cómo evalúas? Mi proyecto interviene y la producción se va a incrementar porque voy a ampliar la frontera agrícola, voy a poder intervenir, por ejemplo, en el caso de proyectos productivos agrícolas. Yo voy a poder intervenir al hacer un canal ya no en 100 hectáreas, sino en 500 hectáreas. Por lo tanto, voy a aumentar la producción y por lo tanto se genera un mayor retorno, ¿no? Y la otra forma de evaluar este tipo de proyectos, sobre todo los proyectos productivos, es por la reducción de costos de producción, lo que les comentaba al inicio. Yo puedo seguir produciendo exactamente lo mismo, pero mi proyecto me puede hacer más eficiente, hacer que use menos cantidad de agua, hacer que use menos cantidad de químicos, hacer que mi inversión para poder producir sea mucho menor. Por lo tanto, yo reduzco costos de producción y genero mayores beneficios. Entonces, los que son, digamos, más interesantes para evaluar son los proyectos productivos, porque uno tiene que ver cuál de estas metodologías se pueden aplicar. Si bien es cierto, en los dos casos se da el tema de costo-beneficio, la forma como tú evalúas un proyecto puede hacer la diferencia. Y analizarlo por medio de incremento de la producción o analizarlo por medio de reducción de costos. Porque algunas veces hay proyectos en los cuales no hay forma, sobre todo para el tema productivo que les estoy comentando. Si tú tienes un área de producción que son 500 hectáreas y no tienes a dónde más crecer, entonces te podrían observar diciendo, ¿qué hago invirtiendo en un proyecto de infraestructura de riego si ya no tienes a dónde crecer? No vas a ampliar tu frontera agrícola. Entonces, tu análisis del proyecto tiene que estar dirigido a reducción de costos de producción, a ser más eficiente y hacer que la rentabilidad que genera esta producción sea más alta. Cuando tú tienes cómo ampliar tu frontera agrícola, sí puedes hacer una evaluación del proyecto por medio de incremento de la producción, que el canal va a servir para poder tener más lugares de producción y por lo tanto voy a generar más ingresos. Las formas de financiamiento, ¿no? Entonces, ¿cómo tengo las formas de financiamiento? ¿No? Acá ha habido un error en el texto, ¿ya? Eso son las que se refiere al costo. Tienes varias formas de financiamiento. Tienes financiamiento directo por medio de la institución pública, que en este caso es con RO, recursos ordinarios. ¿Eso cuánto se da? Cuando tú elaboras un perfil, por ejemplo, ya tengo el perfil aprobado en junio, con toda la viabilidad, y yo lo presento dentro de mi presupuesto y por lo tanto el MEF lo aprueba y te da el financiamiento para este proyecto. Entonces, por medio de RO, ¿no?, ya tienes el proyecto financiado para ejecutar. Es todo lo que es plata o dinero del Estado. La otra forma, cuando tú apruebas el proyecto, ya cuando estás en plena gestión y tú no lo has considerado en tu presupuesto, por lo tanto no tienes dinero del MEF que te ha dado, pero puedes utilizar tu RDR cuando es una institución que genera recursos, o por medio del canon, que el canon, que ustedes saben que es un ingreso que se da por el uso de los recursos que son de una zona, es una regalía que se le entrega, puede ser utilizado para lo que son proyectos, pero principalmente para proyectos productivos, ¿no?, o que generen algún beneficio productivo a la sociedad. Otra forma de financiamiento es por medio de endeudamiento. Tú puedes agarrar y presentar un proyecto para endeudamiento. Para darles un ejemplo,
cuando estábamos en el OEFA, que es una entidad adscrita al Ministerio del Ambiente, estábamos elaborando, que ya se ha presentado la factibilidad, un proyecto sobre un laboratorio de análisis de muestras ambientales. Este proyecto se estaba presentando para ser financiado o cofinanciado por medio de un endeudamiento con el Banco Mundial. El endeudamiento era 60-40, 60% financiado por el Banco Mundial por medio de un préstamo y el 40% financiado por medio de ingresos propios o contrapartida nacional. En este caso, quien asume el gasto o el pago de este endeudamiento es el mismo MEF, ¿no? En este caso es todo un procedimiento porque ahí sí lo tiene que evaluar el MEF mismo, el proyecto, para poder darle viabilidad. Entonces, y el último podría ser, o bueno, tenemos dos más, podría ser uno por un préstamo o lo que le llaman o cooperación técnica internacional. Hay entidades o ONGs que tienen dinero para ciertas actividades. Hay ONGs especializadas en salud que pueden pagarte hacer una posta médica. Hay ONGs que están especializadas en el tema de educación, que pueden pagar el mejorarte un aula o hacerte una pequeña institución educativa. ONGs especializadas en el tema productivo que te pueden financiar proyectos productivos. Pero ¿por qué? Algunos dirán, pero si es plata donada, ¿por qué tiene que pasar por un proyecto de inversión pública? Esa es una de las características del SNIP. Si hay una intervención, independientemente de que todo el presupuesto o todo el financiamiento no sea del Estado, sea de un privado, que puede ser cualquiera de nosotros que tenga plata y que quiera invertir en un proyecto, digamos, en su localidad, si ese proyecto, luego de ser terminado, el costo de operación y mantenimiento es asumido, así sea en un sol, por una institución pública que esté adscrita al SNIP, tiene que pasar por el Sistema Nacional de Inversión Pública, tiene que ser evaluado bajo la metodología del SNIP. ¿Por qué? Porque se va a afectar dinero del Estado en la operación y mantenimiento de este bien o de esta infraestructura o este proyecto. Si el proyecto va a ser totalmente financiado para su ejecución por un ente privado y la operación y mantenimiento también es financiado por un ente privado y no interviene para nada el Estado, en esos casos sí no es proyecto de inversión pública. La otra forma de financiamiento que está de moda ahora, que se está, digamos, impulsando un poco más ahora, son las APPs o la inversión privada. El que hacer que la empresa privada sea la que invierta, ¿no? Y en algunos casos sea ellos quienes administren durante un cierto tiempo, o sean ellos los que inviertan y el Estado le va pagando o le descuenta de lo que es el pago de impuestos, ¿no? Entonces, lo que le llaman obras por impuestos. Igualmente, estos proyectos tienen que pasar por el SNIP porque también, de alguna forma, en lo que es operación y mantenimiento, generan gasto de dinero del Estado. ¿Cómo vamos con las preguntas? Bueno, todo bien. No sé si tienen alguna consulta. ¿Sí? Recuerden, estimados, recuerden que se necesita como mínimo 1 mega de velocidad de internet. ¿Sí? Nosotros estamos monitoreando la videoconferencia y todos pueden verla, ¿no? Uh-huh. Si hay alguno por ahí que tiene algún problema, ya tiene que ver con su equipo, de pronto con el internet, ¿no? Así que por favor, la idea es poder escuchar, estar atentos a la videoconferencia. Por interno se pueden comunicar también con el equipo de desarrollo global, ¿sí? Por interno. Sí, a ver, ¿cuál es la ventaja entre un consultor en el marco de gestión pública que tiene PMI? A ver, vamos a ver todos los puntos acá. Bueno, acá me he puesto no sé si lo podemos ver. Sí. Ya frente a las certificaciones o diplomados que dictan centros como universidades o análogos, dice, al margen de eso, por curiosidad, el expositor... ¿Quién nos escribe? A ver, sería bueno saber alguna de sus experiencias. Ah, correcto, quieren conocerlo. A ver, en resumen. Con respecto a lo que dice, bueno, en mi caso, soy economista en la Universidad del Callao, ¿no? Uh-huh. Tengo un estudio de especialidad en el tema de lo que es gestión pública en Centrum Católica. Tengo una maestría en proyectos de inversión de la UNI. Tengo un curso que he llevado en la CEPAL, un curso virtual sobre lo que es los objetivos de desarrollo del milenio, especialidad en proyectos de inversión. Actualmente estoy llevando un curso de capacitación sobre lo que es las APPs, ¿no? Las asociaciones público-privadas, ¿no? Sí. Y tengo ya casi 8 años de experiencia específicamente en el tema del SNIP,
como jefe de OPI, más o menos son 4 años que he estado como jefe de OPI. Actualmente estoy como jefe o gerente de planeamiento y presupuesto de la SUNEDU. He sido también jefe de planeamiento y presupuesto del IMARPE, que es el Instituto del Mar del Perú. He sido coordinador general de proyectos estratégicos en OEFA, y coordinador de proyectos SNIP en OEFA, y principalmente he trabajado en lo que es municipalidades provinciales en Ayacucho, que es donde he estado como jefe de OPI. He trabajado en la municipalidad de Villa María del Triunfo, en la municipalidad de San Juan de Miraflores. He trabajado en el Congreso cuando estaba terminando la universidad. También he estado en el Ministerio de la Producción, que pertenece a IMARPE, en el Ministerio del Ambiente y actualmente en el sector de educación con SUNEDU, ¿no? Claro que sí. Entonces, principalmente he estado bastante ligado a lo que es los proyectos y lo que es planeamiento y presupuesto, que es algo que en los diplomados que se han dictado acá en los cursos siempre les he recomendado. No solamente cuando uno trabaja en la gestión pública, no es especializarse en una sola cosa y quedarse en eso. Si bien es cierto, mi especialidad, mi maestría que he llevado es dirigida a lo que es proyectos de inversión pública, yo tengo conocimientos de contrataciones del Estado, de presupuesto público, de planificación estratégica y hasta de manejo de personal, porque todo eso te sirve. Exacto. Cuando tú haces un proyecto de inversión pública, tienes que evaluar si es que en lo que es dentro de contrataciones, los plazos que vas a considerar y si es que tipos de procesos que se van a hacer para poder ponerlos dentro de tu cronograma de ejecución. Tienes que saber de presupuesto público para saber qué tipo de fuente de financiamiento vas a tener, si es que te van a poder dar la plata, cuándo lo tienes que presentar. Y en algunos casos, como me pasó a mí cuando estaba en IMARPE, que fuimos al gobierno regional de Arequipa para poder ver la gestión de un proyecto que teníamos que hacer, y me decían, no tenemos plata, no hay plata para el proyecto. Entonces, como yo manejaba el tema de presupuesto, entré a una página muy conocida por ustedes, que es Transparencia en el Ministerio de Economía y Finanzas. Saqué la parte de lo que es la transparencia económica, donde aparece el presupuesto asignado a cada proyecto por instituciones del Estado. Llegué al gobierno regional de Arequipa, entré a lo que es proyectos, me fijé los proyectos que hay y le dije, mire señor jefe de presupuesto, señor presidente regional, acá tiene estos proyectos, los cuales están en una ejecución del 2% y estando acá al mes de octubre no van a poder ejecutar los 50 millones que tiene de presupuesto, por lo tanto tiene dinero para poder transferir y poder ejecutar el proyecto. Que si yo no hubiera estado preparado, no conociera el tema de presupuesto, tranquilamente nosotros nos hubiéramos ido diciendo, bueno, señor presidente, muchas gracias, pero como conocí el tema, les pude explicar, les hice ver que había dinero y tuvieron que aceptar, y el proyecto, me he enterado hace poco que ya lo terminaron de inaugurar, ese laboratorio. Entonces, es muy importante que uno sepa varios temas relacionados a lo que es proyectos de inversión pública. El proyecto de inversión pública no es un tema cerrado, uno tiene que conocer muchas cosas. El tema del PMI es bueno como para poder tú organizar un proyecto, pero principalmente el PMI está más dirigido a lo que es ya la ejecución del proyecto, la gerencia del proyecto en sí, no a la parte de la formulación, que es un tema importante, sí, que es muy válido, efectivamente. Incluso yo también estoy ya viendo para poder llevar el curso porque me interesa saber. No está vinculado directamente al tema de proyecto de inversión pública en la parte de formulación, pero sí dentro de lo que es mi trabajo profesional, dentro de lo que es todas las actividades que uno realiza, es muy importante poder tener la certificación, por lo tanto es válida. Sin embargo, para el SNIP no es algo que te pueda dar una ventaja comparativa. Lo que te da la ventaja comparativa es el tema de tener experiencia en el SNIP y tener una capacitación en proyectos de inversión pública. Excelente, muy buena respuesta, profesor. Profesor, la diferencia, nuestro amigo Fernando, la diferencia entre proyecto productivo y construcción de obra, de repente con algunos ejemplos, unos casitos por ahí. Los proyectos productivos van directamente dirigidos a actividades productivas, valga la redundancia, ¿no? Entonces yo puedo hacer un proyecto productivo, puede ser un proyecto de fortalecimiento de capacidades. Por ejemplo, ese proyecto que nosotros estamos elaborando en Tarapoto, si bien es cierto, tiene un canal que es una obra de infraestructura, tiene una parte de capacitación y de tecnología que se les va a explicar a los agricultores para mejorar su producción de arroz. Si yo, incluso yo les planteaba, si yo no toco el canal,
¿ya? Y no hago ningún arreglo en el canal, solamente con el tema de capacitación y transferencia de tecnología puedo generar beneficios en ese proyecto. ¿Por qué intervenimos en el canal? Porque hay un desperdicio de agua que genera una afectación ambiental al río, el cual también va a ser utilizado para lo que es un proyecto de agua potable. Por lo tanto, el tener un canal bien hecho hace que se utilice menos cantidad de agua del río, que se derive menos cantidad de agua del río, por lo tanto, afecta menos ambientalmente al río. Por eso que se está utilizando. Pero si no fuera así, sin necesidad de intervenir en un tema de infraestructura, solamente con un tema de capacitación, yo puedo apoyar un proyecto productivo y en este caso mejorar la productividad. Un proyecto de infraestructura es, digamos, una carretera. ¿Ah? Pero una carretera también puede ser un proyecto productivo. ¿Sí? Porque yo puedo hacer una carretera que tenga como intención hacer de que ciertos agricultores puedan sacar sus productos y por lo tanto sea más barato el que puedan tener el producto en el mercado. Muchas veces pasa, y en este caso yo tengo la experiencia en Ayacucho, que habían productores que para sacar sus tunas, en este caso Huaycahuacho, que es uno de los lugares donde más tunas se da en Ayacucho, ellos demoraban más o menos unas 6 horas para llegar de Huaycahuacho a Lucanas, o Ayacucho, a Puquio, que era donde llegaba la interoceánica que pasa al Cusco, y podían de ahí mandarlo a Lima. Había una opción de poder sacarlo por Arequipa, y que estaban haciendo la carretera, y eso generaba una reducción de tiempo de traslado de más o menos unas 3 horas. Entonces, ese tiempo en horas que dejas de transitar es tiempo que te deja de cobrar quien te lleva los productos. Por lo tanto, tu producción se vuelve más económica y tú generas más ingresos. Entonces, un proyecto de infraestructura también puede volverse proyecto productivo cuando de alguna forma está ligado a generar beneficios económicos a una actividad productiva. Excelente. A ver, por ahí, bueno, no veo el nombre, pero ahí está la pregunta. Quisiera saber cómo se pueden cuantificar los beneficios sociales del proyecto. ¿Se puede cuantificar? Se pueden cuantificar los beneficios sociales cuando tú de alguna forma puedes monetarizar este beneficio. Ejemplo, un proyecto social puede ser el hacer una posta médica, en el cual no cobras, una posta médica en un centro poblado, ¿no? Entonces tú dirías, ¿y cómo hago yo para poder cuantificar cuánto de beneficio económico me genera este proyecto social? Es muy sencillo. Tú puedes agarrar y analizar cuál es la cantidad de veces que las personas tienen afectaciones en la salud, que pueden ser por enfermedades diarreicas, enfermedades infecciosas, ¿no? O diferentes. Y tú lo puedes sacar de esta forma. Puedes sacar por lo que se ahorran ellos de gastar en medicamentos teniendo una posta cerca, por lo cual se hace salud preventiva, o lo puedes sacar por el valor de horas hombre que dejas de tener parados al no estar enfermos. Entonces, tú puedes sacar un proyecto productivo, si lo quieres cuantificar en forma económica, los puedes sacar de esa forma. Así como para los proyectos de infraestructura vial, puedes sacarlo por lo que reduces en el tema de mantenimiento de los vehículos, o también lo puedes sacar por las horas hombre que dejas de perder al tener una pista en buen estado. Entonces, en vez de demorarme 2 horas en trasladarme de un lugar a otro, demoro 1 hora, y por cada hora hombre que ahorras, por la cantidad de pasajeros que van, puedes sacar un costo económico o un beneficio económico a tu proyecto. Todo depende de que tú le des vuelta a los proyectos y encuentres cómo encontrarle una rentabilidad económica. Sí. Bueno, a ver, buenas noches. Quiero aprovechar esta oportunidad para realizar una consulta al especialista. La pregunta es, con respecto al cierre de un PIB, ¿sí? ¿Puedo cerrar un proyecto si el costo a nivel de ejecución es menor con respecto del costo del PIB viable? Indicar que no se ha realizado ningún registro en la fase de inversión, F15 ni F16, ¿no? ¿Cuál sería el procedimiento para cerrar en estos casos? ¿Qué se debería hacer? ¿Quién es nuestro amigo o amiga? Bueno, Alin me parece. ¿Sí? ¿Lo repetimos? No sé si sí, lo he entendido. Y son casos que, igual hay otro caso también que se puede dar por este tema, que es, a ver si los podemos explicar. Sí, por favor. Normalmente ya desde el 2007, 2008, es obligatorio el inscribir el formato del F15, ¿ya? Lo que es la compatibilidad entre el perfil y el expediente técnico para poder iniciar la ejecución. Técnicamente hablando, no podrías ejecutar el proyecto, no podrías iniciar la ejecución si no tienes inscrito este formato F15. Por lo tanto, ya desde ahí venimos con el primer problema.
que se puede estar dando de que estás ejecutando sin informar al MEF y con dinero que no necesariamente está destinado para este proyecto. Y eso les digo porque pasó un caso interesante en Ayacucho. Ahí en esa zona donde yo era jefe OPI de la provincial y tenía varios distritos inscritos. Nosotros normalmente cuando hacemos un proyecto, aprobamos el proyecto y a la presupuesto del MEF se le manda el código SNIP indicando que el proyecto está aprobado para que te habilite una meta específica y ahí tú ingreses dinero para ejecutar el proyecto. Pero no solamente es que manden y te generan la meta, sino que ellos a la hora de generar te evalúan a ver si el proyecto está dentro o está enmarcado en lo que es el SNIP o es un proyecto de inversión pública. Pero hay gente que tiene la costumbre de hacer, a la hora de elaborar su presupuesto, dice, elige una meta en la cual es pavimentación de pistas y veredas, sin un nombre propio. Aprueba un proyecto de pistas y veredas con código SNIP y en vez de generarle un código CIAF vinculado a ese código SNIP, lo que hace es agarra plata de ese proyecto genérico y va ejecutando el proyecto SNIP. ¿Qué pasó en este caso? Este alcalde mandó a hacer un proyecto que su unidad formulador y su OPI lo aprobaron para un mirador que tenían, porque es una zona turística, un mirador que lo había hecho hace mucho tiempo una entidad del Estado y él quería arreglarlo para que cuando la gente venga a visitar esa zona pueda tener donde quedarse. Entonces intervino, hizo el proyecto, su contador dijo no hay problema, tenemos acá una meta genérica de proyectos turísticos y de ahí sacamos y vamos ejecutando. Como no le pidieron información, el código CIAF al MEF, el MEF dijo, bueno, este proyecto no lo deben estar ejecutando, lo dejamos ahí, y estaban revisando otros proyectos. Entonces, conforme fueron ejecutando, ya estaban ya un 70% de la ejecución de la obra, el MEF dijo, bueno, acá hay este proyecto que hay que revisarlo, vamos a verlo, revisaron y se dieron cuenta que no es un proyecto de inversión pública porque genera competencia directa contra los privados, porque están haciendo prácticamente un hotel y el hotel es una inversión privada, no es una inversión pública. Por lo tanto, le quitaron la viabilidad y le dijeron, este proyecto no es proyecto de inversión pública. Y ya tenían 70% de ejecución presupuestal en este proyecto. Y eso es malversación de fondos. Sí. Entonces, ¿se imaginan el problema cuando vino el alcalde, que tuve la suerte de lograr bastante amistad con los alcaldes, y me dijo, César, tengo este problema, ¿qué hago? Revisé el documento que le mandó el MEF, revisé el proyecto, revisé la ejecución, y aunque sea un poco de broma, le dije, Hugo, ¿qué fruta te gusta que te lleven porque te vas a ir preso? Lamentablemente, la malversación de fondos genera responsabilidad penal, que a veces por ignorancia, como no ha habido un tema de dolo, o sea, no se han quedado con la plata, normalmente lo que hacen es les hacen proceso y les dan pues lo que le llaman 4 años de prisión preventiva, de prisión suspendida, o sea que tienes que ir a firmar, pero ya tienes una sentencia penal, ¿no? Sí. Y cuando hablamos con su contador dijo, no, es que esa era la forma más fácil y supuestamente era un contador que le llevaba la contabilidad a 5 distritos. Y su jefe de OPI dijo, no, es que yo no sabía. Cuando el jefe de OPI es el responsable de capacitar para evitar ese tipo de problemas. Entonces, en el caso que me dice la pregunta, si no tiene formato SNIP 15, ya desde ahí hay un problema. Entonces, si no has hecho el proyecto y has ejecutado menos presupuesto y no has hecho tu F16 para poder ver en qué cosa estás cambiando, tienes otro problema. Por lo tanto, a la hora de poder cerrar el proyecto, yo estoy casi seguro que no tiene una meta presupuestal específica para ese proyecto. Segundo, que te piden todos los documentos de aprobación para el cierre del proyecto y cuando quieras cerrar te van a decir, no puedes cerrar este proyecto porque no está inscrito el formato SNIP 15. Cuando pongan el formato SNIP 15 que te van a pedir, vas a dar cuenta de que hay una diferencia, te van a decir, por favor, incorpore el formato SNIP 16 para las modificaciones, ¿no? Ya en etapa de inversión. Y cuando hagas eso y ya inmediatamente hagas el cierre, vas a tener que enviar esa documentación a la OSI para que OSI evalúe a ver si no ha habido alguna incoherencia o algo que no esté bien en este proyecto. O sea, sí se puede cerrar, pero tienes que hacer todos estos pasos. Porque en algunos casos se da, y eso yo también tengo en 2 casos que he tenido buena experiencia, que el proyecto haya sido mal formulado, tenga estos formatos SNIP 15, pero a la hora de ejecutar te das cuenta que hay cosas que no han tomado en consideración y tengas que liquidar el proyecto antes de terminar de ejecutar. En ese caso igual, tú liquidas antes del cierre,
¿no? Haces tu informe de liquidación indicando cuáles son las deficiencias que han habido y ese informe lo mandas a OSI para que OSI también haga las averiguaciones de quién es la responsabilidad de haber hecho mal un proyecto. Entonces, esas cosas son las que se tendrían que hacer para este caso si tú quieres cerrar el proyecto con esas características. Increíble, de verdad, por desconocimiento todo lo que se puede hacer, ¿no? Exactamente. Por desconocimiento, bueno. Entonces, algo como Gracias para por una pregunta de compartir. las que hicieron Sí. es, hay veces no es tanto el cuánto has estudiado, sino la experiencia en campo es la que te enseña muchas cosas. Y sobre todo en provincia, yo les recomiendo a ustedes, que yo imagino que muchos de ustedes son en provincia aprendes más porque como tienes menos recursos y tú mismo tienes que aprender de todo un poco para poder hacer, te sirve mucho de experiencia para aprender y poder saber cómo utilizar estas estrategias o estos tips que muchas veces aquí en Lima no los conocen porque aquí en Lima tienen todo. Entonces, Claro. es bueno que uno cuando recién comienza trabaje en provincias porque eso te va a servir para poder ampliar más tus horizontes en lo que es cuestión de tu profesión. ¿Y quién es el responsable de elaborar el F15 y el F16? Nos pregunta El Carlos. F15, el responsable es la unidad ejecutora. Ya, perfecto. Y el F16, el responsable es la unidad evaluadora, que es la OPI. Pero todos los que trabajamos en el SNIP sabemos que quien te hace el formato SNIP 16 es la unidad formuladora y se le entrega al jefe de la OPI para que la revise y la firme. Bueno. ¿No? Porque es quien tiene toda la información, es quien tiene todos los datos, por lo tanto es quien lo hace. Porque demoraría más que el jefe de la OPI o el evaluador se ponga a revisar todo el documento, todo el expediente técnico para ver cuál es la modificación que se ha dado. Por lo tanto, normalmente para facilitar el trabajo se le entrega ya el formato S16 y él revisa los puntos que uno pone en ese formato. ¿Sabías, César, que me han pedido tu número de celular y ya te van a contratar, ¿ah? Vas a ser consultor. Yo por aquí te quieren llevar a Huancayo, a otras partes del Perú. No, de verdad, Octavio por aquí me ha pedido tu número de celular, por acá estaba revisando. A partir de mañana se le contrata, dice. Entonces, de verdad que está muy interesante la exposición, muy dinámica. De verdad, mira, Octavio, si es posible me faciliten el correo, el número de teléfono para hacer las consultas. De verdad, qué lindo, ¿no? Qué lindo que así, de esta manera podamos enterarnos de los casos, ¿no? Que, bueno, suceden y sobre todo de saber que contamos con un expositor excelente, con buena metodología y sobre todo con experiencia, ¿sí? ¿Y qué le parece, César, si continuamos con la exposición terminamos con los PPTs y luego una rueda de preguntas más? Sí, ¿sí? porque faltan dos ¿PPTs? pequeños PPT para terminar. Porque Y rueda de preguntas. Exactamente, ¿Qué te parece? entonces para terminar. Adelante. Y ahí después les dejo mi correo para que hagan cualquier consulta que tengan ustedes. Perfecto. ¿Ah? Adelante. Ejemplo, en este caso las APP y el SNIP. ¿Por qué hablamos de las APPs? Las APPs están de moda actualmente porque esta asociación pública-privada es la que de alguna forma va a servir o ayuda, no solamente en el Perú, sino a nivel de toda la región de Latinoamérica, a cerrar principalmente las brechas de infraestructura. Nosotros sabemos que el invertir en infraestructura es un costo bastante alto. Hace poco escuchaba en la radio, porque yo tengo la costumbre y les recomiendo que siempre escucho radioprogramas en las mañanas porque hablan cosas muy interesantes. Hablaban de que para cerrar la brecha de infraestructura en la región estamos hablando de varios cientos de miles de millones de dólares en la región. Y Perú es uno de los países que tiene una brecha en infraestructura más alta. Estamos hablando de varios miles de millones de dólares para poder cerrar todas las brechas de infraestructura que hay, a nivel de infraestructura vial, de infraestructura de saneamiento, de infraestructura de salud y de infraestructura de educación. Entonces, las APPs de alguna forma nos sirven para poder tratar de acortar estas brechas, porque las empresas privadas, las entidades privadas tienen el dinero suficiente para poder invertir y el Estado de alguna forma les puede facilitar o dar las condiciones adecuadas para que ellos inviertan, manejen estos proyectos durante un tiempo y luego poder ya transferirlos al Estado para que ellos los manejen. Por ejemplo, nosotros tenemos el caso, y yo eso de alguna forma lo he podido vivir por medio de la familia, es el Hospital de Villa María, que se ha hecho hace poco, que es un ejemplo de APP. Se ha construido el hospital y lo manejan unos españoles, toda la parte de lo que es el servicio de salud y la parte de medicamentos. Entonces, mi suegra me comenta de que la atención es muy diferente, tienes medicamentos, ya no estás esperando tantas colas, los mismos ambientes donde están, tienes mejores equipos, mejores mobiliarios, ¿no? Pero lo manejan los españoles. Entonces, ahí tenemos un ejemplo cómo se vuelve más eficiente un proyecto o una infraestructura cuando lo manejas por medio de una APP, ¿no? Entonces, ¿por qué de alguna forma yo lo vinculo con el SNIP? Porque
es una forma en la cual los gobiernos locales, regionales y el mismo gobierno central puede agilizar la inversión pública. Porque de alguna forma esa plata se vuelve inversión pública, porque hay APPs de CES que toda la ejecución y la operación y mantenimiento está solamente para que lo haga el privado, o en otro caso es el Estado invierte en infraestructura y le da el manejo de operación y mantenimiento a estas empresas privadas. O parte de la infraestructura y parte del servicio lo trabaja la empresa privada y una parte de lo que es el servicio lo agarra el Estado. Entonces, el SNIP puede de alguna forma aprovechar esto de las APPs para poder generar mayores proyectos y más eficientes, sobre todo en lugares donde no hay dinero. Yo tenía, de alguna forma, controlaba los 21 distritos de la provincia de Lucanas, de los cuales habían distritos que tenían presupuesto para proyectos que no llegaban a 500.000 soles y prácticamente no puedes hacer nada con esta inversión. En cambio, trabajando con APPs, ¿no? Haciendo asociaciones de este tipo, puedes tú generar proyectos mucho más grandes, los cuales de alguna forma se dan en una especie de concesión porque los manejan los privados, pero ya puedes brindar el servicio que te hace falta, ¿no? Entonces, ese es el APP como un método de financiamiento de proyectos, ¿no? Esa sería la idea y mecanismos que se podrían utilizar sobre todo en provincias para poder generar o cerrar esta brecha de infraestructura. El medio ambiente y los proyectos, es lo que les hablaba. Actualmente todos los proyectos de inversión pública tienen que tener un estudio de impacto ambiental, ¿no? O sea, ya no hay un proyecto que hagan ni gobiernos locales, ni regionales, ni gobierno central, que no te pida que hagas un análisis de impacto ambiental. Con todo este tema del cambio climático, de las afectaciones ambientales, no puedes tener un proyecto sin ese estudio, ¿no? Entonces va a depender del tipo de proyecto para ver el nivel de estudio de impacto ambiental. Puede ser una pequeña ficha, que es prácticamente una encuesta, puede ser un estudio previo de impacto ambiental o puede ser un estudio de impacto ambiental completo. Va a depender del tipo de proyecto, la incidencia que tenga. Sobre todo los que tienen estudio de impacto ambiental a nivel de estudio preliminar y estudio de impacto ambiental son los proyectos de infraestructura grandes, porque generan impactos tanto a nivel de emanación de polvo, de partículas de arena, de movimiento de tierras, el tema de vehicular por las maquinarias, los ruidos. Entonces, son los proyectos que principalmente tienen estudios de impacto ambiental, ¿no? Y los proyectos de inversión pública medioambiental en los que le comentaba, ¿no? Y hay proyectos que están planteándose para lo que es conservación del medio ambiente, conservación de zonas naturales. Antes tú tenías que invertir gasto corriente para poder conservar una zona natural o para poder implementar acciones que puedan de alguna forma conservar alguna zona, un parque ecológico o una zona específica. Actualmente las nuevas guías que ha sacado el Ministerio del Ambiente hace posible de que nosotros podamos hacer proyectos de inversión pública dirigidos a conservar el medio ambiente y a su hábitat, ¿no? Estos serían un poco el esquema de lo que queríamos exponerles a ustedes, explicarles cómo de alguna forma han cambiado, ¿no? Ha crecido el SNIP, cuáles son los nuevos retos que tiene, sobre todo con el tema del medio ambiente y con el tema de aprovechar esto de las APPs. Claro que sí, por aquí me preguntan si usted va a dictar un seminario en Chiclayo. Claro, nosotros podemos viajar con César, sí, hacemos cursos cerrados. Es más, la semana pasada hemos estado en Huancayo dictando el CIAF a nivel básico a la SUNAR de Huancayo, ¿sí? Entonces, hemos viajado a diferentes partes del Perú. Por eso es importante que ustedes se comuniquen con el encargado, con la persona de capacitación de la entidad y poder comunicarse con nosotros y así elaboramos una propuesta, ¿sí? Y viajamos con todo gusto porque se necesita pues capacitación de todas maneras, ¿no? Y vamos a la rueda de preguntas, ¿no? Sí, pero antes de comenzar la rueda de preguntas, a mí me encantaría, César, que usted pudiera dirigirse a todos nuestros amigos y comentarles que va a ser parte, ¿no?, del diploma de alta especialización en Administración y Gestión Pública, ¿sí? Antes de responder a las preguntas,
¿no? Usted va a ser parte de este programa virtual, ¿no? También. Por segunda vez vamos a participar en un diploma, ¿no?, de Administración y Gestión Pública. Nosotros, bueno, en mi caso voy a ver la parte de lo que es proyectos de inversión pública y yo los invito a que ustedes participen porque, como les dije al comienzo, no solamente es saber proyectos de inversión pública, es conocer todo el espectro de lo que es la gestión pública, porque eso te sirve para poder entender mejor. Si estás en la parte de presupuesto, entender cómo se manejan los otros campos y cómo de alguna forma afectan a tu área. Si estás dentro de lo que es inversión pública, saber qué necesitas, cómo tienes que plantear tu proyecto, qué problemas pueden haber para poder tú adelantarte, que pueda funcionar. Si estás en el área de contrataciones, saber qué te van a pedir como proyectos, cómo te los van a plantear, cómo tienes que tú hacer tus contrataciones en relación a al tipo de proyectos o en relación al presupuesto que te pueden dar. O sea, estés donde estés, siempre estás ligado a todas las áreas de la gestión pública. Por lo tanto, este tipo de diplomados que hacemos aquí son muy buenos porque te ayudan a tener un panorama general y poder entender toda la administración y desde el lugar donde estés puedas tú manejarte en forma más eficiente. Así que los invitamos a participar. Yo voy a estar viendo el tema de proyectos de inversión pública, así que espero que se inscriban todos a este curso. Le comento, César, que tenemos a más de 100 personas conectadas. De verdad, es increíble y nos da mucha alegría, ¿no?, de diferentes partes del Perú. Y sí, vamos a dar respuesta a varias consultas que ustedes tienen por aquí. A ver, pequeña escala, dice. Al describir un conglomerado como un conjunto de PIBs de pequeña escala que comparten características similares en cuanto a diseño, tamaño, costo unitario. Bueno, es un comentario de nuestro amigo Humberto Herrera, ¿no? A ver si podemos... Claro, o sea, hay dos tipos. Hay lo que es el programa de proyectos y lo que es un conglomerado de proyectos. Ya. Exactamente, el conglomerado de proyectos son varios proyectos de pequeña escala que son casi del mismo diseño. Por ejemplo, puede ser un programa de proyectos de riego menor, ¿no?, que tienen casi el mismo diseño y que se pueden aglomerar en un solo conglomerado para poder aprobarlos, ¿no? Sí. Ahora, normalmente los conglomerados están siempre ligados a un programa de proyectos. ¿Y qué es un programa de proyectos? Es varias intervenciones diferentes. Una puede ser de infraestructura, otra puede ser de equipamiento, otra puede ser de salud, pero que van dirigidos a un mismo fin. Por ejemplo, si tú quieres hacer un programa para mejorar la desnutrición infantil, ¿qué tipo de proyectos puedes presentar? Puedes presentar un proyecto productivo, ¿no?, para mejorar el tema de la calidad alimenticia. Puedes presentar un proyecto de salud para el tema de nutrición y ver atención a las madres gestantes, a las madres que están por dar a luz, y un proyecto de desarrollo, de capacitación para poder enseñarles el tema de higiene y cómo tener a los niños. Entonces son 3 proyectos diferentes de sectores diferentes, que uno es educación, salud y producción, que van dirigidos al mismo objetivo, que es reducir la desnutrición infantil. Por lo tanto, en este caso se llama programa, ¿no? Cuando son conglomerados son el mismo tipo de proyectos, o sea, todos proyectos de riego, pero como son de pequeña escala se pueden juntar para poder aprobarlos, ¿no?, en forma, somos parecidas, una evaluación general de todos, entonces se juntan. Esa es un poco la diferencia, ¿no? Normalmente son proyectos PIB menores de 1.200.000 para abajo los que se consideran, ¿no? Porque por algo le llaman proyectos de pequeña escala. Pequeña escala, claro. Y justo comentabas acerca de la desnutrición infantil, ¿no? Aquí Fernando nos menciona, ¿no? Cuando se ejecutan proyectos de desnutrición infantil, ¿de qué tipo de proyecto estamos hablando? ¿Es productivo? ¿De qué? Va a depender. Cuando uno hace un árbol de problemas, uno se da cuenta que... ¿Por qué hablamos de desnutrición para los problemas del tema de desnutrición infantil? Porque la mamá no se alimenta bien, los hijos no se alimentan bien, entonces por lo tanto ya hay una causa para la desnutrición infantil, ¿no? Si la mamá no está bien nutrida, no está bien alimentada, por ende el niño que está creciendo en ella no va a estar bien nutrido, ya tiene deficiencias. Entonces ya ahí tenemos un problema. Por lo tanto, un proyecto de alimentación, ¿no?, de mejora alimentaria o seguridad alimentaria es importante. ¿Por qué hablamos del tema de salud? Porque a veces el no tener un buen parto, no hacerse los cuidados adecuados, no ir a sus chequeos, también genera de que a veces la madre tenga problemas de salud y esos problemas de salud afectan al niño y por lo tanto también genera una causa de la desnutrición.
Y en el tema de educación, ¿por qué? Porque muchas veces tenemos el problema de que mi hijo está constantemente mal, tiene mucha diarrea, se para enfermando, y es porque a veces no tenemos una adecuada higiene, una adecuada lavada de manos, y es un tema de capacitación que está más relacionado a veces al tema de educación. Y eso hace que también incida en una destrucción infantil. Por lo tanto, habría que analizar para poder intervenir cuál es la causa, ¿no? Si tú tienes un buen centro de salud, si tú tienes un buen nivel o sea, productivo que te genera un nivel alimenticio adecuado, pero tienes el problema de que siempre se generan enfermedades diarreicas, lo cual afecta a los niños menores, entonces te das cuenta que tu intervención va solamente dirigida a lo que es la parte de capacitación, de concientización y esas cosas. Va a depender el análisis que hagas para determinar si es un solo proyecto o si son varios proyectos, ¿no? Y también va a depender del nivel económico que tengas o del nivel de responsabilidad, porque cada sector tiene su forma de intervención. Entonces, si tú eres gobierno local, tú tienes que ver en qué puedes intervenir y de alguna forma gestionar con las otras entidades para que intervengan en los otros proyectos que son necesarios para este tema. Claro, profesor, ya me animé, yo también me quiero capacitar. Voy a estar ahí conectada. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí. Soy parte de la familia de Desarrollo Global, voy a estar ahí capacitándome, ¿no? Con usted ahí en las clases en vivo. A ver, nuestro amigo River estuvo muy atento, dice, ¿no? Nos comenta, mencionó el caso de un proyecto turístico que se juzgó como improcedente por considerar que hacía competencia a los privados. A los privados. La pregunta sería, ¿resulta viable elaborar un proyecto de fortalecimiento de capacidades, por ejemplo, capacitación en elaboración de pan, y luego utilizar la maquinaria y equipos adquiridos por el proyecto para generar puestos laborales? Algo que sería como una panadería municipal. A ver, no podría yo utilizar la panadería municipal porque no es función de la municipalidad, salvo que en la zona no exista. Por ejemplo, en este caso de esta municipalidad, que es Andamarca, capaz alguno que pueda conocer, existía un hotel privado o dos hoteles privados. Entonces, el Estado, al intervenir en construir ese hotel, genera competencia desleal porque es el Estado, ¿no? Contra un privado. Sin embargo, a 1 hora y media de ahí está otro distrito que se llama Chipao, que tiene un hotel municipal. ¿Y por qué tiene un hotel municipal? Porque no existe el servicio en la zona y de alguna forma el Estado lo que hace es cubrir esa deficiencia teniendo ese hotel municipal. Entonces, un proyecto de desarrollo de capacidades para la elaboración de pan es un proyecto productivo y se da en el mismo caso que estábamos hablando del proyecto del módulo productivo que hablábamos de comprar el tractor y el ganado y todo eso. Es igual, yo para poder capacitar en este caso a las personas en elaboración de pan, necesito comprar las maquinarias para enseñarle cómo hacerlo. Entonces, estas maquinarias pueden estar en sesión de uso en la comunidad o en donde se va a capacitar, y el pan que se elabora puede ser comercializado y puede servir como parte del costo de operación y mantenimiento, para cubrir los costos de operación y mantenimiento. Pero el fin del proyecto no tiene que ser el vender el pan. El fin del proyecto es capacitar a la gente. Por lo tanto, ¿qué tiene que ser? Que cualquier, digámoslo criollamente, cualquier hijo de vecino que quiera capacitarse en esa panadería tiene que tener acceso a esa capacitación. Sí. Por eso que es proyecto de inversión pública, porque está libre para cualquier persona que quiera, no tiene limitantes, no se restringe a nadie, es para cualquiera. Claro. Entonces, tú puedes utilizarlo, ¿no? Puede ser en el área, puedes tú generar un centro de capacitación en la municipalidad donde estén los equipos. Sí se hace. Por ejemplo, la Gerencia de Desarrollo Económico puede tener su área de capacitación y en esa área puedes tener los equipos de panadería y tú puedes sí generar la venta de pan de la municipalidad sin que sea panadería municipal en función a lo que tú capacitas. Y esos ingresos pueden servir para la operación y mantenimiento de este bien, siempre y cuando el proyecto tenga como finalidad la capacitación y no la producción de pan. Claro, hay municipalidades que capacitan a los chicos en las vacaciones, ¿no? Exactamente. En repostería, claro, en oratoria, en ajedrez, ¿no? Exactamente. Sí, yo anteriormente he llevado también cursitos y son muy buenos, ¿no? Sí, así que sí se puede hacer, pero no poner como panadería municipal. No, claro, eso no.
Uy, profesor, no lo quieren dejar. Vamos a responder 2 preguntitas más, por favor. Muy amable. A ver, a ver, hay tantas. Si el SNIP permite una asignación y ejecución más eficiente de los recursos, debiera haber permitido que un segmento importante de la población, bueno, que hoy es pobre, hubiera dejado de serlo, pero no es así. ¿Qué es lo que está fallando? Una reflexión de Carlos. A ver, lo que está fallando no es el SNIP. Lo que está fallando somos nosotros que somos los que vemos el tema de proyectos. Lamentablemente, muchos proyectos que se hacen no se hacen con miras a mejorar problemas institucionales, sino se hacen con miras a cómo me van a ver para las siguientes elecciones. Y no es que esté en contra de ningún alcalde, bueno, sí, claro. Por ejemplo, si bien es cierto, y sin ser yo hincha, por decirlo así, de la doctora Susana, que estuvo antes como alcaldesa y que ha tenido sus errores, ¿no? Ella se iba a proyectos sociales que uno no los ve y que sus efectos se ven de acá 5, 10 años o 15 años, ¿no? Pero su intención era de alguna forma mejorar la calidad de vida de jóvenes, y de personas adultas y hasta de niños. Para darles un ejemplo, que no necesariamente, que también es uno de los proyectos de inversión pública, es el parque que hicieron donde antes estaba el mercado mayorista, si no me equivoco, ¿no? El de Mercado La Parada. Tuve la suerte que mi esposa trabajaba en área vinculada a los parques y me comentó una historia de un niño que decía que él era feliz por ese parque porque era el espacio donde de alguna forma estaba alejado de todos sus problemas, porque en su casa había violencia familiar, su papá era un alcohólico, su mamá era una dama que no hacía cosas correctas, los maltrataban, había violencias, el papá le pegaba a la mamá, o sea, había todo un tema muy fuerte, y para él su desahogo, su desfogue era llegar a estos CREA, que eran centros de recreación para niños, donde él podía escapar de ese problema, de ese mundo, de ese infierno que tenía en su casa, a un lugar donde podía relajarse, podía tener esparcimiento, podía jugar, podía sentirse niño. Entonces, ese tipo de cosas, ¿no? Son proyectos que tú no vas a ver el rédito político en ese momento. O sea, ¿cuál es el rédito político o qué es lo que te da más rédito político? El hacer un puente, una pista, una carretera. Y no es que no sean importantes, son importantes también. Pero muchas veces el tú hacer que un niño o hacer que un joven se sienta parte de algo y no se siente excluido, que puede escapar de este tipo de ambiente, en lo que va a redundar es que ese niño va a ser un ciudadano que va a ser productivo para la sociedad. Pero si tú vives en un ambiente de caos, un ambiente de violencia, tú te acostumbras a ese ambiente y cuando creces consideras que eso es algo normal. Exacto. Entonces, este tipo de proyectos no los vemos bien porque no me generan un rédito político para yo poder decir quiero ser candidato, quiero hacer tal cosa. Y lamentablemente las autoridades mismas no priorizan este tipo de proyectos porque no son beneficiosos para la publicidad. Pero son beneficiosos para la salud emocional, ¿no? Y el desarrollo del infante, ¿no? Y estos efectos no los ves inmediatamente, los ves a largo plazo. Yo apoyaría el deporte, por ejemplo, ¿no? Sí. De verdad que sí, no solo porque cuidas tu templo, que es tu cuerpo, sino también porque puedes despejar un poco tus problemas, te desestresas. Exactamente. Y tienes una disciplina, sobre todo, ¿no? Qué importante es ser disciplinado, ¿no? Entonces, la verdad, yo me quedaría aquí sentada y seguir escuchándolo, profesor. Yo va a ser mi profesor, así que profesor desde ahora. Muy interesada en el tema, de verdad. Hay muchas preguntas, pero el tiempo nos ha ganado, de verdad. Los invitamos a cada uno de ustedes nuevamente a participar en el diploma de alta especialización en Administración y Gestión Pública, ¿no? Vamos a ver 8 ejes temáticos, ¿sí? 8 ejes temáticos que a continuación yo voy a detallarlos, ¿sí? Su email, profesor, ¿lo tenemos por aquí o lo digito? Ahí lo digita, C. A ver, C. Negrete. V. Ya. @ Sí, a ver, un momento, @ gmail.com. Ya está. A ver, ¿qué va a pasar mañana con la bandeja de entrada? No hay problema. No.
No. Tengo espíritu docente, así que las preguntas Sí. que quieran yo voy a contestar. Aquí es, a ver, por favor, ¿están preparados o no? Viene el email, ¿ah? A ver, Cenegrete, está bien, ¿no? A ver. cngtv@gmail.com, sí, Ahí está el email del profesor. Yo no sé qué va a pasar mañana, no sé qué se va a saturar, me dice por ahí. De verdad, sí, así que solamente el email, porque sí. por cualquier consulta me preguntan y yo soy intermediaria, por favor. Cuando les conteste, automáticamente en mi correo sale mi número de celular, así que los que me pregunten ya van a tener mi celular. Y porque recuerden la que podemos viajar, profesor, ¿no? Sí, vamos a otras partes del Perú. Hay bastantes formas en las que se puede hacer. Nosotros estamos dictando cursos virtuales, podemos viajar, pero también una idea que se está pensando, que es hacer, ejemplo, un curso de proyectos, el cual termine en una elaboración de un proyecto para la institución donde está. Podemos hacer los fines de semana, damos las clases y ustedes en la semana van elaborándolo, nosotros lo vamos revisando y al final pueden presentarlo a la institución los que están. Así que los que trabajan en municipalidades pueden capaz hacer esa propuesta, ¿no? A que la municipalidad pueda hacer una capacitación con nosotros, que tenga esa metodología que la trabajamos con USAID y le hemos trabajado también con la cooperación técnica belga, que eran casi cada 15 días se hacía una capacitación de fin de semana con la cual se iba haciendo los avances y se daba información y los grupos iban trabajando los proyectos. Al final de 3 meses se tenía el proyecto terminado, proyectos PIB menores, porque de todas maneras se necesita mucha inversión para hacer un proyecto grande, y eso lo presentaban y digamos, aparte del diploma que se les daba, ustedes tenían el documento de la viabilidad, que de alguna forma daba constancia de que ya ustedes sabían cómo hacer un proyecto. Es una metodología que se planteó y que estamos pensando implementar nosotros acá también. Muy interesados nosotros en capacitarlos y sobre todo que vaya la parte práctica, ¿no? Como debe de ser. Entonces, muchas gracias. Por favor, nadie se desconecte, todos aquí en línea. Vamos a una pausa nada más de 3 segundos y ya regresamos. Nadie se desconecte, por favor, sigan en línea. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, bendiciones y hasta pronto. En la siguiente nos vemos. Chao, chao.